enseñanza del día de hoy. Espero que ya estén ahí preparados, listos para buscar en sus Biblias y aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Así que bueno, pues hoy tuvimos que empezar un poquito más tarde, pero pues gracias a Dios ya estamos aquí. Por favor avísenme si es que hay alguna falla, si es que casi siempre cuando uso el programa donde puedo poner los fondos y donde pues a veces puedo meter imágenes. Este programa que uso para transmitir a veces me causa conflictos al transmitir por Facebook, así que por favor avísenme si es que la transmisión está bien, si se oye fluida la voz, si se ve bien, para pues saber si puedo seguir de esta manera. Si es que hay muchas interrupciones o se corta la transmisión, voy a cerrar esta emisión y vuelvo a empezar a transmitir sin el programa. Pero pues sí me gustaría que me avisaran para saber si puedo continuar o no de la forma en la que estoy ahorita. Así que por favor coméntenme, pónganme ahí un comentario para saber si se está escuchando bien. Quiero saber si no se ve muy pasmada la imagen o si el audio no se ve cortado. También de repente tengo problemas con el audio. Se supone que ahorita no hay ningún problema, así que esperemos que todo resulte bien. Este programa también me va a ayudar para que sea más fácil que yo pueda eh, pasar este mismo tema, ponerlo en YouTube. Así que bueno, pues sigo buscando la manera de que sea simultáneo, pero yo espero que para la próxima semana ya poder transmitir simultáneamente en Facebook y en YouTube. Así que bueno, pues veo ya el primer comentario de que se ve y se escucha bien. Así que pues vamos entonces a empezar con este tema. Todo bien, perfecto. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema que ya lo había dado en otra ocasión, tal vez puede sonar un poquito repetitivo, pero de alguna manera Dios ponía en mi corazón hablarles de esto, porque es un tema que tal vez es un poquito frustrante o un poquito triste, depende la perspectiva con la que cada quien lo vea. El título del tema de hoy es Cuando los creyentes no creen. Y es muy triste que muchas personas que dicen que creen en Dios, al pasar por algunas pruebas, se evidencia que al final pues no creían en Dios, ¿verdad? Entonces, esto es el punto crucial. Imagínense qué pasaría si Dios les dijera, como a Isaías. Dios le dijo a Isaías, vas a profetizar acerca del Mesías, acerca del Salvador del mundo, vas a hablar todo lo que el Mesías va a hacer y durante varios años vas a dejar ahí tus escritos, pero hay un pequeño problema, la gente no te va a creer. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Isaías? Que te dijera, Dios, tú vas a predicar durante toda tu vida y al final de todos modos no te van a creer. Imagínense la frustración de alguien como Isaías escribiendo el capítulo 53 de su libro y dándose cuenta de que su propio pueblo es el que le va a ocasionar la muerte al Salvador del mundo. Casi siempre cuando se tratan estos temas en películas o en libros, son tachados de antisemitas. Es decir, que parece que tienen algo en contra de todo ese linaje, ¿no? De ese pueblo. Pero no es que haya algo en contra de ellos, simplemente son sucesos históricos, ¿verdad? Así pasó. Isaías lo escribe a futuro, escribe una historia que todavía no iba a ocurrir en su tiempo, pero lo frustrante es que Dios está dando el aviso para que no pase, pero al final sí pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el propósito no era evitarlo. Algunas personas piensan que cuando Dios nos avisa algo de antemano, es para que podamos evitarlo. Y ese nunca ha sido el propósito de una profecía. La profecía siempre ha sido y siempre será para darnos a entender que Dios ya tiene el control de todo lo que está pasando. Entonces nosotros no debemos de encasillarnos con tratar de cambiar algo que va a pasar. Hay mucha gente que está orando para que no llegue pues, como muchos dicen, el apocalipsis, que no llegue el toque de las trompetas y las copas de la ira, y no quieren que llegue, y se ponen a orar para eso. Incluso he visto gente que ora para que el diablo se arrepienta. Eso no es la voluntad de Dios, así no es como dice la Biblia. Entonces hay muchos que oran de esa manera equivocada, porque lo que Dios dijo que va a pasar, te está avisando que sí va a pasar. Entonces Dios le dice a Isaías, al Mesías el pueblo lo va a matar. Y entonces Isaías empieza su capítulo 53 con unas palabras que son muy tristes si te pones a reflexionarlo. Isaías 53 comienza con, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Qué irónico, ¿no? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, yo les estoy diciendo que él va a ser llevado hasta la muerte, que le van a tener como por gusano y no por hombre, por la golpiza que le van a dar. Dice, lo veremos sin hermosura para que le deseemos, y todo lo que dice el capítulo 53, que lo pueden ir analizando. Ahora, lean ese capítulo con calma en su casa, cuando acabe el tema, léanlo con calmita y analícenlo. Ahora, pónganse en los zapatos de Isaías, quien está recibiendo esta visión, lo está escribiendo al pueblo que de todos modos no le va a hacer caso. Y es muy frustrante, ¿no? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta expresión de sobre quién se ha manifestado el brazo es una manera retórica de decir en quién podemos ver evidenciada la obra de Dios en su vida si de todos modos no hay cambio. Ahora, esto pasó pues obviamente muchos años antes de que Cristo viniera, pero hoy que ya son 2000 años después de que Cristo vino, es triste que mucha gente sigue viviendo de la misma manera, sigue viviendo de tal manera que no parece que hayan creído, parece que no han recibido nada. Entonces, ahí es donde tendrían que reflexionar, ¿no? Si nosotros decimos que creemos, entonces tendría que notarse un cambio. Hay muchos creyentes, hay muchos que dicen que tienen fe en Dios, hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero de todos esos cristianos, ¿cuántos realmente están dando una evidencia de fe? Realmente son pocos. Vamos a leer, por favor, el capítulo 11 de Hebreos. Les voy a pedir que abran su Biblia, si es que la tienen ahí en la mano. Abran el capítulo 11 de Hebreos, vamos a ir leyendo en Hebreos 11:1, que ya muchos ya conocen hasta de memoria la definición de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y a partir de ahí empieza a haber una serie de ejemplos de personajes bíblicos que vivieron la fe demostrándola. Hay muchos que dicen tener fe, pero solamente su fe se ve en palabras, es decir, no se nota verdaderamente de una manera activa su fe. Entonces, no solamente es el hecho de tener una certeza o una convicción, la fe radica en que nosotros la mostremos con hechos. Dice en el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, este es el punto importante, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios si no tienes fe y no vas a demostrar una verdadera fe si no estás viviendo lo que Dios te está diciendo, porque esa es la fe. Creer que Dios hay, pues cualquiera, hasta los demonios, ¿no? Pero si tú tienes fe, se tiene que evidenciar con lo que tú haces. Dice en el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador en el griego original es la palabra, bueno, me cuesta un poquito de trabajo decir esta palabra griega, se las voy a decir despacito tratando de pronunciarla bien, es la palabra mitzapolotes. Parece trabalenguas, ¿verdad? Es una palabra griega que se tradujo como galardonador. Lo importante es la definición. No es como muchos entienden que galardonador es premiar, o sea, no es darle un premio a la gente. Esta palabra griega significa darle una retribución a cada persona conforme a lo que se merecen, conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. ¿Cuál es el galardón de un malvado? Pues un castigo. ¿Cuál es el galardón de una persona buena? Pues bendición. Entonces, eso es lo que quiere decir esta palabra. Pero, ¿a qué se refiere con que dice que debemos de creer que Él es galardonador de los que le buscan? Si sabemos que no significa dar premio, sino que significa
que vienen consecuencias, podríamos decir que este texto, si lo tradujéramos de alguna manera parafraseado, podríamos decir, no basta con creer que hay un Dios, también hay que creer en la palabra que Él dice. ¿Por qué? Porque su palabra tiene consecuencias. Muchos dicen que creen en Dios, pero no creen en la palabra de Dios y hay una grandísima diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios, todo mundo puede creer. Dice Santiago 2:19 que hasta los demonios creen. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Y por lo menos ellos tiemblan. Mucha gente que se dice cristiana ni siquiera tiembla ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque saben que hay consecuencia. Si tú sabes que hay consecuencia en la palabra de Dios, debería de ser algo que te motive a la obediencia y te desmotive a la rebeldía. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios te está viendo, tú sabes que Dios es real, tú sabes que Dios está. Yo no entiendo por qué tanta gente dice que cree en Dios, pero viven como si no existiera Dios. Y ese es el punto de esta tarde, que por qué tanta gente dice que cree en Dios, dice que Dios está, pero al mismo tiempo no lo muestran. En Santiago 2:19 es donde habla de que los demonios también creen y tiemblan, pero les voy a leer del 17, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ujú. ¿Cómo puedo decir algo y al mismo tiempo vivir lo opuesto? Sería una hipocresía. Si yo digo algo, tiene que ser coherente con lo que pienso y con lo que hago. Esa es una fe viva. Yo no puedo decir, yo creo que Dios es bueno, cuando de repente estoy pensando en que ¿por qué me va a castigar Dios? Ah, entonces no crees que es bueno. Yo creo que Dios es amor. De repente, ay, ¿será que Dios me abandonó? O entonces no que creías que Dios es amor. Entonces, ¿cómo crees que te va a abandonar? No sé si estoy dándome a entender en este punto. A veces decimos una cosa de fe, pero a veces expresamos con hechos lo contrario. Ujú. Dice Santiago, ¿cómo me muestras una fe sin obras? ¿Solamente de labios para afuera? Esa es una fe muerta. La verdadera fe se muestra viviendo conforme a tu fe, conforme a la palabra que has creído de Dios. Ese es el punto importante. Vamos a leer otro texto. Vamos al capítulo 18 de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas 18 nos da una parábola que la ventaja de esta parábola es que la misma parábola nos describe cuál es el propósito. La misma parábola te está diciendo cuál era la intención de la misma. Dice Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El orar siempre y no desmayar, todavía ni empezamos a leer la parábola y ya nos está diciendo que es una necesidad de orar siempre. Algunos dicen, yo ya le pedí a Dios, pero yo no le vuelvo a pedir. No sea que lo fastidie. Y no, la Biblia dice que tú no vas a fastidiar a Dios si estás orando con una verdadera honestidad, una verdadera intención de buscar una comunión con Dios. Dios no se va a fastidiar. Dios lo que quiere es que tú te puedas expresar delante de Él. ¿Cuánta gente hay? Bueno, yo he conocido gente que dice, bueno, yo a Dios no le hablo porque no quiero fastidiarlo con mis problemas. Pues lo que Dios quiere es que hablen. Dios ya sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que digas cualquier cosa. Y a pesar de que ya sabe de qué cosas tienes necesidad, aún así Él está esperando que tú le hables. Ahora, hay propósitos que tú no entiendes. Hay cosas que pasan en un contexto que tú no ves. Y por esa razón, a veces la respuesta tarda. Y a veces nos fatigamos de una necesidad que está vigente y oramos una vez y otra vez y 10 veces y no cambia la situación. Entonces muchos se cansan y muchos dejan de orar. Dicen, híjole, a lo mejor Dios no me oye. No, la misma palabra te está diciendo, hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. El no desmayar implica que no te des por vencido. Todos nos damos por vencido alguna vez en la vida.
Y Dios está advirtiendo, no, no te des por vencido. Ahora, vamos a ver de qué trata esta parábola. Dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Muchos no hacen las cosas porque quieran propiamente ayudar, sino hacen las cosas simplemente porque tienen un pequeño temor de Dios en su vida. No, no se preocupan por la gente, pero por algunos, no sé si alguna vez han escuchado a alguien decir, no sea que Diosito me castigue, no sea que Dios se enoje conmigo. Bueno, eso es parte del temor de Dios. Y está mal enfocado, ¿no? Al final, pero por lo menos hacen algo, ¿no? Esta persona que es un personaje ficticio, este juez injusto, nos dice que él no tenía ese freno, no tenía ese temor de Dios y tampoco le interesaba a la gente. Ahora, por el contrario, hay gente en este mundo que no tiene un temor de Dios, no tiene fe en Dios, pero sí tiene un amor por el prójimo, sí tiene una estima por el prójimo. Y bueno, por lo menos hace algo. En este ejemplo no tiene ni una ni otra. No hace las cosas ni por Dios ni por el prójimo. Entonces, para que veamos qué oportunidad tiene una mujer que es viuda de obtener ayuda de una persona a la cual no le interesa. Dice, voy a repetir el 3. Ah, no, el 3 no lo había leído, ¿verdad? Dice Lucas 18:3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo, por algún tiempo. Pero después éste dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, ¿cuál es el punto? Él no tenía ni la intención de ayudar, ni el temor de Dios para hacerlo. Sin embargo, terminó haciendo justicia. ¿Por qué? Por la constancia, la insistencia. Ahora, muchos cuando les pregunto, en esta parábola, ¿a quién representa el juez? Muchos sin pensarlo mucho dicen, pues el juez es Dios, pero en esta parábola, ¿podemos decir que Dios es un juez injusto? No, el juez no tiene que representar a alguien, es un ejemplo para poner en perspectiva. No está diciendo que veamos al juez como Dios. Dice en el 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí hacemos una pausa. El objetivo es comparar a un hombre que no tiene ningún temor de Dios, que no tiene ninguna intención de bendecir absolutamente a nadie y por la insistencia va a terminar respondiendo. Ahora quiere el Señor que tú compares la intención de uno, de este juez injusto, con la intención del Padre. Si tú sabes quién es el Padre, si tú sabes que Dios sí realmente tiene un amor por ti y sí tiene la intención de responderte, tienes que darte cuenta que hay algo que tiene que pasar antes, tal vez una lección que tienes que aprender, tal vez Dios te está librando de algo peor al limitarte en este momento. Hay muchas cosas que tú no alcanzas a ver. Entonces, si tú conoces a Dios, tú deberías de saber que si la respuesta tarda, no es porque sea como el juez injusto, no es porque él diga, pues, ay, nada más para que no me agote la paciencia. No, si ese juez injusto terminó haciendo justicia, siendo malo, ahora tú debes de considerar ahora a Dios. Si Dios que sí te ama, Dios que es bueno, ¿se tardará en responderte? Lo que quiere el Señor que pienses es que su intención es responder rápido, pero a veces hay cosas que no entendemos. ¿Se tardará en responderles? Dice el 8, os digo que pronto les hará justicia. La palabra pronto significa en cuanto estén los medios necesarios. Es decir, Dios a lo mejor tiene que tratar con tu fe, tiene que tratar con tu carácter, tiene que tratar con algo de ti y no te das cuenta. Tienes que aprender una lección antes de que la respuesta llegue. Mucha gente solamente está ahí buscando, orando y todo eso porque quiere un beneficio, pero no porque busque verdaderamente a Dios. Entonces lo más triste es que el Señor iba a ser quitado de esta tierra, lo cual ya ocurrió, y después iba a venir.
Pero ¿qué clase de iglesia va a encontrar cuando regrese? En los tiempos de abundancia, las iglesias están llenas, enormes, y todo mundo alaba a Dios, todos levantan las manos, y es bien bonito ver iglesias así. Pero cuando viene un pequeño virus, cuando viene un pequeño temblor, cuando viene alguna pequeña prueba, sea la que sea, es donde muchos dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué viene todo esto? Y entonces empiezan a dudar. ¿Y cuál certeza de lo que se espera? ¿Cuál convicción de lo que no se ve? Muchos terminan evidenciando una fe falsa cuando se encuentran ante estos tipos de problemas. Y entonces dice, es bien triste cómo termina esta parábola. Voy a leer el 8 completo, Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta es tan profunda y tan triste porque de veras hallará fe en esta tierra. Cuando venga, ¿qué va a encontrar? ¿Una iglesia convenenciera que solamente buscaba la bendición? Y si no hay bendición, no te alabo. Pues es que el Señor no me responde, a lo mejor me engañaron, a lo mejor Dios no existe. Dios te está advirtiendo en este texto la necesidad de estar orando siempre, sin desmayar, sin permanecer firme en la oración, porque Dios te dará la respuesta pronto. Pero ¿y si viniera el Señor? ¿Qué fe va a encontrar? Ya no digamos en la tierra. ¿Qué fe va a encontrar en tu corazón? ¿Va a encontrar fe? ¿O ya te habrás echado para atrás o ya te habrás enfriado? Eso es lo triste, que a veces los cristianos dicen que creen, pero cuando viene la prueba, sale a relucir su verdadera fe. Muchos terminan flaqueando y muchos terminan apartándose. Muchos tal vez ya hasta blasfemaron. ¿Por qué? Porque vienen cosas que a veces no entendemos. Les voy a dar una lista de 10 mandamientos. Solamente son ejemplos, pero hay muchos. Les voy a dar la lista de 10 mandamientos que la iglesia generalmente no cree. Obviamente no hablo de todo mundo, pero es una generalidad. 10 mandamientos que la iglesia no cree. El primer mandamiento lo vamos a encontrar en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 se los voy a leer. Dice, mirad bien. Mirad bien significa pon atención en tu vida o en tu corazón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ese primer mandamiento es, perdonar es por tu bien. ¿Por qué a la iglesia a veces le cuesta tanto trabajo creer esto? Te dice Dios, tienes que congregarte, me congrego, tienes que negarte a ti mismo en cuanto a pues, esos deleites de la carne, nada de parrandas, nada de alcohol, no hay problema, lo dejo, no hay problema. Dios te dice que perdones a aquella persona que te dañó. Ah, no, 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 ahí sí espérate. Con eso ni te metas, Señor. Muchos así han dicho. Es que, Señor, parece que no sabes lo que me hizo, cuánto me dolió en mi corazón. Y el Señor te dice, es que si tú perdonas es por tu bien, no por el bien del otro. Cada quien dará cuentas de su propia vida. Y si aquella persona tiene que recibir un castigo, un juicio, lo recibirá de Dios. Pero tú tienes que cuidar tu corazón, porque dice la palabra que si tú dejas esa amargura hecha raíz y por esas raicitas deja uno de alcanzar esa comunión. El texto de Hebreos 12:15 dice que dejan de alcanzar la gracia de Dios. No hablamos de perder la salvación, estamos hablando de perder la comunión, de perder ese favor de Dios. Y muchos dicen, es que no siento la presencia de Dios, y es que Dios ya no está conmigo. Pues ya perdonaste. Este es el primer mandamiento que yo he visto en mi experiencia que a los cristianos más les cuesta trabajo. Dios te dice, perdonar es por tu bien, es por tu salud espiritual. No, no creo. No. Bueno, entonces resulta que te vas a quedar con tus amarguras, porque dicen que creen, pero no le quieren creer a Dios. El segundo mandamiento que la iglesia no cree es, descansa en el Señor y Él hará. Les voy a invitar a que leamos Primera de Pedro 5:7. Si desenfundan rápido, búsquenle de voladas Primera de Pedro 5:7. Si no, yo se las leo. Primera de Pedro 5:7 dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros, o tiene cuidado de vosotros. Ese mandamiento es
dejar nuestras cargas en Él. Hay más textos, ¿no? Solamente estoy ocupando uno. Hay muchos textos que avalan esta enseñanza. Dios te dice que si tú descansas en Él va a tomar esa situación en sus manos. Pero de la misma manera, muchos que se dicen cristianos, muchos que dicen que creen en Dios, en realidad demuestran no creer, porque no tienen esa capacidad de descansar en Él, no tienen esa convicción. ¿Cuánta gente se acuesta con miedo en la noche? No dice la palabra que dejemos, y la palabra dice echando toda vuestra ansiedad. ¿Cuántos ansiosos hay por aquí ahorita? Híjole, y si se cae la casa y si se repite el temblor y si no sé qué, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Pero si tú no lo crees, pues no vas a recibir esa bendición. Tercer mandamiento. El tercer mandamiento que la iglesia no cree es, hay una salida. ¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos en una situación difícil? En un conflicto que no encontramos cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a librar, y sin embargo ahí estamos, Señor, líbrame, pero no confías en que Dios va a poner una salida, y es algo que Dios ya nos afirmó. Vamos a leer Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir, no ha venido ninguna prueba que salga de nuestra capacidad, es lo que quiere decir. Pero fiel es Dios, y esto es una promesa, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, aquí tentación lo podemos traducir como prueba, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Esto es promesa. Esto es algo que si tú la crees, entonces no tienes por qué vivir angustiado. Yo lo resumí así, hay una salida. Es algo que Dios nos dice. Porque las pruebas que nos permite, solamente permite las que puedes soportar. Y si no la puedes soportar, Él hace un milagro. Siempre Él dice que nos va a poner una salida. ¿Por qué? Porque quiere tratar algo con nuestro corazón, quiere irnos moldeando. Pero no creemos muchas veces esto. ¿Cuánta gente se desesperanza y termina ahí abandonando su fe, abandonando todo, diciendo es que Dios me falló? No, tú le fallaste a Dios porque Él nunca te ha dejado. Porque su promesa es que te iba a dar una salida. Siempre nos da esa promesa. Y muchos no la creen. Y si no la creen, pues no la pueden vivir. El número 4, que lo vemos muy seguido, lo vemos, la número 4 la vemos hasta en como títulos de varios negocios que de algunos cristianos. Y este número 4 es, Dios proveerá. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Dios proveerá. No sé de qué vamos a comer hoy, pero Dios proveerá. Muchos lo dicen, pero a la mera hora también demuestran que no lo creían. Les voy a leer Lucas 12, 29 al 31. Repito, Lucas 12, del 29 al 31. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, este texto nos está hablando de un cuidado de Dios hacia nosotros. Y yo creo que la gran mayoría lo tenemos por sabido. Yo creo que muchos ya lo hemos escuchado, no en una, sino en varias ocasiones. Pero dice, la gente del mundo sí es normal que tenga sus afanes, porque depende solamente de sus fuerzas. Tú no solamente dependes de tus fuerzas, tú dependes de Dios si tienes fe. Pero si tienes fe, esta es una promesa que Dios te da. Voy a repetirlo, voy a volverlo a leer. Lucas 12:29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Tu preocupación debe estar en agradar a Dios, y el qué comer, el qué beber, el qué vestir, el qué va a ser de tu vida,
Dios te proveerá, Dios va a abrir esas ventanas. No vayas a caer en ese error de que alguna vez un hermanito dijo, es que yo soy como dice la escritura, como dijo el Señor, como las aves del campo, que ni trabajan, ni se cansan, ni Dios les provee. Y no dice eso la escritura. Dice la palabra, el que no trabaje, que no coma. Eso sí dice la escritura. Lo que dijo el Señor respecto a los pajarillos es que ellos no se afanan, no que no trabajen. El afanarse es poner una ansiedad en tu trabajo. Ujú. Si tú sales a trabajar, debes de confiar en que Dios está ahí proveyendo, en que Dios está sustentando. Eso es donde debes de descansar. Entonces, si tú no tienes esa convicción de que Dios te está proveyendo, te vas a cansar, te vas a desgastar de estar hablando, de estar diciendo, ¿no? Em, entonces, si tú buscas primeramente que Dios esté supliendo, entonces vas a poder tener esa confirmación de Dios, ¿no? De que Él está sosteniéndote. Si no tienes esa fe, pues obviamente no lo vas a vivir. Estaba leyendo aquí en los comentarios que dicen que se detuvo. Yo aquí no veo ningún problema con la transmisión. Avísenme si se cortó la transmisión o algo, porque pues yo aquí veo que la transmisión sigue bien. Pero pues por ahí ya me pusieron un comentario de que si se detuvo la transmisión. Así que si se detuvo, pues para cancelar y volver a iniciar. Pero yo hasta ahorita yo veo que va bien. Avísenme por favor si es que está fallando ahí la transmisión. A lo mejor yo estoy aquí, hable y hable y ni quien me esté pelando. Ujú, por favor, pónganme ahí. ¿Se oye? ¿No se oye? ¿Se ve? ¿No se ve? Si le cancelo y vuelvo a iniciar. Ujú. Bueno, voy a seguir ahorita. Si los comentarios me llegan un poquito desfasados. Si ahorita veo que hay un problema, pues reinicio. Voy a continuar con el tema. Vamos con el quinto mandamiento que Dios nos da y que nosotros no creemos. El siguiente mandamiento, por decirlo de alguna manera, el número 5, es no temas. La Biblia dice 365 veces la frase no temas. ¿Por qué creen que va a decir tantas veces no temas? Es como una tipología de cada día del año, una exhortación para cada día del año. 365 menciones, una para cada día del año de no temas. Les voy a leer el Salmo 23:4. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Han andado por valle de sombra de muerte? Si dicen que no, tal vez no han estado aquí en Jardines de Morelos a las 10 de la noche, ¿verdad? Parece valle de sombra de muerte. Hay a veces situaciones que se ven tan peligrosas, tan malas, y Dios nos libra muchas veces. No es lo mismo que tú vayas a provocar una situación. Si tú estás buscando una situación de riesgo, te puede ir mal. Pero si por alguna circunstancia que no estuvo en tu control, tú terminas en una situación de riesgo, Dios te puede respaldar. Tú debes de tener esa paz y de estar tranquilo, porque al final pues Dios está con nosotros. Ujú. Ok, dicen que el problema no había sido yo. Ujú. De repente sí veo como que a veces se pasma un poquito, pero a veces como que falta memoria. Ya saben que uno anda aquí con su computadora del año del siglo pasado. Pero bueno, continuamos con el estudio. Entonces, estábamos con el número 5 que es no temas. Nosotros tenemos tantas repeticiones en la palabra de que podemos confiar en que Dios tiene el control, pero a veces como que quisiéramos ver al Señor de una manera visible, tangible, junto a nosotros. Y precisamente es que Dios se fue allá a su trono para que nosotros podamos madurar en nuestra fe, que nuestra fe crezca, porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice la Escritura. Entonces, tenemos que estar creciendo, desarrollándonos y buscando esa edificación que Dios quiere darnos. Y eso necesitamos nosotros vivir la palabra de Dios y experimentar lo que es la autoridad de Dios. No podemos estar esperando que Dios venga visiblemente, físicamente, para escondernos detrás de Él, como muchas veces sí lo hicieron los discípulos. Ajá.
Entonces, es parte de ese proceso, así que tenemos que avanzar sin temor. Ujú. Recuerden que el temor no significa literalmente que no sientas nada. El temor por sí mismo es una respuesta natural. El temor tiene dos enfoques en la Biblia. Uno es la respuesta natural y otro es el dominio propio o la falta de él respecto al temor. No sé si me explico. Si alguien llega y te dice bu, pues igual y te espantas. Pero si hay una situación que ya viste el peligro y te sigue dando miedo, eso es lo que tienes que controlar. Ese es el dominio propio. Recuerden que el valiente no es aquel que no tiene miedo. Valiente es aquel que es capaz de enfrentar su miedo. Ajá, ese es el valiente. Y como le dijera Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y le dice tres veces a Josué, ¿verdad? En el capítulo 1 de Josué. Es por ahí del 1 al 5, de 1 del 5 al 7. Por ahí más o menos, no recuerdo bien. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te digo que te esfuerces y seas muy valiente. Tres veces le repite. ¿Por qué? Porque no todos tienen el valor de enfrentar las pruebas que Dios permite. Así que debemos de avanzar con esa tranquilidad y con esa seguridad. El número 6, el mandamiento número 6 es Dios disciplina. Algunos que lamentablemente algunas personas no fueron educadas de una manera correcta en su niñez y tienen un concepto equivocado de la disciplina. Algunas personas, no sé si cuántos que estén oyendo este mensaje, sea su caso, pero muchos tienen la idea de que disciplina es lo mismo que castigo y castigo es lo mismo que desquite del papá cuando ya se enojó. ¿Por qué? Porque muchos fueron educados así, estaban jugando, algo así, de repente le colmaron la paciencia al papá o a la mamá y se quitó el cinturón y órale, ahí te va tu castigo, paz, 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 paz. Entonces, cuando les presentan a un Dios que castiga, dicen, no, ¿cómo? Dios no castiga, pero es que literalmente eso no es castigar. Castigar literalmente significa imponer una carga, pero a consecuencia de algo. Ajá. Disciplinar es corregir. Disciplinar viene de la misma etimología de discipular. Un verdadero discípulo tiene que estar bajo una disciplina. Ujú. Entonces, ¿qué es la disciplina? Si haces algo malo, recibes una consecuencia mala. Si haces algo bueno, recibes una consecuencia buena. Eso es disciplina. Y dice el Señor en Hebreos 12:5, habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota con vara a todo aquel que recibe por hijo. ¿Quieres que Dios te trate como hijo? Entonces, como dicen por ahí, aguanta vara, la verdad. Hay que aguantar la disciplina. No todos queremos estar bajo esa disciplina, pero si tú eres un papá responsable, sabes, si tienes hijos, sabes que no puedes dejar a un hijo que haga lo que quiera. No puedes dejar que todos los días se la pase comiendo dulces. No puedes dejar que se quede sin ningún tipo de responsabilidad de trabajo, sin, no sé, sin educación, sin hacer labores de la casa o de la escuela. Yo creo que si tú eres responsable, sabrás que tiene que ir formándose para su futuro. ¿O no? ¿O no es así? Yo digo que sí. Yo creo que la gran mayoría hemos vivido eso. Yo creo que nuestros padres nos disciplinaron a la gran mayoría, a veces hasta con vara, para que aprendiéramos a hacer lo correcto. Entonces, es curioso que la palabra que leímos ahorita use la palabra desmayar, donde dice, no desmayes. ¿Qué significa no desmayes? Significa que Dios tiene la mano pesada y si te va a tocar tu disciplina, te va a doler. Ahora, si tú quieres que Dios no te discipline, Dios va a respetar eso. Si tú quieres que Dios no te vuelva a disciplinar, yo sé que Dios te va a responder esa oración y no te va a disciplinar, pero porque va a respetar tu decisión, pero vas a quedar solo. Recuerden que Dios no se mete donde no le llaman. Ujú. Así que Dios nos llama, pero cuando uno le dice que no al llamado de Dios, Dios respeta esa decisión. Ujú. Así que tengamos cuidado, porque lo peor que nos puede pasar es que Dios no nos discipline. Si Dios nos disciplina es porque Dios tiene un cuidado de nosotros y nos está queriendo enseñar algo mejor. Así que valoremos la disciplina del Señor. Dios no castiga.
como en el sentido de un desquite, pero Dios sí castiga en el sentido de poner disciplina y poner orden. Depende tu perspectiva o tu definición interna de qué es disciplina. O qué es castigo más bien. ¿Por qué? Porque algunos tienen esas diferencias, ¿no? En cómo lo entienden. Vamos al siguiente. El siguiente, el número 7 es, Dios lleva todo para bien. Dios va a llevar todo a bien. Es algo que Dios también promete en su palabra y que la gran mayoría ya lo han escuchado. Es el tema de muchísimas prédicas. El texto famosísimo de Romanos 8:28. Muchos hasta de memoria se lo saben. Que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres llamado conforme al propósito de Dios, no importa lo que pase, Dios lo tornará para bien. Ahora, recordemos que Dios nos da un libre albedrío. Si tú ahorita decides pecar, Dios no lo va a impedir. Pero si tú estás buscando la comunión con Dios, Dios te puede ayudar a enderezar el camino. Si tú tomas una mala decisión, tal vez no queriendo hacer lo malo, tal vez te equivocaste. Dios te puede ayudar a tornarlo a bien. Y para ejemplo, pues tenemos la historia de José el Soñador. Hay quienes dicen que Dios propició todo para que ocurriera de esa manera, pero el contexto bíblico general nos dice lo contrario. Las cosas que pasan no es por muchas veces porque sean voluntad de Dios. Hay muchas cosas que pasan que Dios no quería, pero pasan porque respetan nuestras decisiones. A José el Soñador lo quisieron matar y prefirieron venderlo como esclavo. Yo creo que Dios mandó a esos mercaderes para que no mataran a aquel. Pero ¿será que Dios quería? ¿Dios puso el deseo de matar en los hermanos de José? ¿De dónde surgió ese deseo de matar? De las malas decisiones tanto de José como de su papá, de Jacob, que él tuvo favoritismo por su hijo José. Entonces, eso ocasionó que los demás se llenaran de ira. Y eso es pecado, porque dice la palabra que los padres no lleven a ira a sus hijos. Y él fue el que ocasionó parte del problema. Otra parte del problema fue el mismo José cuando tuvo ese sueño profético, donde daba a entender que sus hermanos iban a postrar delante de él. Entonces todos los hermanos se enojaron y se fue llenando, llenando, llenando su corazón de ira de estos hermanos que al final quisieron matarlo. Es algo que Dios no hizo. Dios no puso ese deseo en sus corazones. Dios simplemente esperó a lo que ellos estaban haciendo. Y si ustedes leen la historia de José el Soñador, va a haber una frase que se repite. Y esa frase es, mas Jehová estaba con él, con José. Y lo quisieron tirar en un pozo, pero como Dios estaba con él, pues mejor lo vendieron. Y llegó a la casa de Potifar, un egipcio, que lo compró como esclavo. Pero como Dios estaba con él, Dios prosperó el trabajo de José de tal manera que lo pusieron de mayordomo. Viene la mujer de Potifar, lo difama, que según que lo quería violar y no sé qué tanto. Termina en la cárcel injustamente. Pero dice la palabra, mas Jehová estaba con él. Y entonces le dio gracia delante del carcelero, para que lo tratara como si fuera un carcelero más y no como preso. Y después viene lo de los sueños del jefe de los coperos y del panadero. Y bueno, pasan 7 años más que se olvida el copero ahí, ¿no? De lo que pasó. Pero al final lo saca. Algunos se confunden porque José, cuando ve a sus hermanos ya pasado el tiempo, dice, no les pese haberme vendido porque para preservación de vida me trajo Dios. Y eso es algo que a veces se confunde porque piensan que Dios propició todo el camino para eso, pero no, si no, no tendría ningún sentido la frase, mas Jehová estaba con él. Quiere decir, lo que pasó no era voluntad de Dios, pero Dios lo iba tornando a bien todo. Lo que dijo José no es una doctrina, lo que dijo fue una frase de consuelo para sus hermanos. Si no les pese porque al final ahora yo puedo ayudar a mi familia, es lo que quiso decir. Pero la doctrina dice que las cosas pasan porque Dios respeta muchas veces las decisiones de los demás, pero, pero Dios puede ir tornando todo para bien. Ahora, la pregunta interesante sería,
¿José llegó a la cárcel para poder estar preparado para los 7 años de vacas flacas? ¿O qué tal si las vacas flacas llegaron para que José pudiera ser reconocido como un hombre de Dios? Ahí se las dejo de tarea, ¿verdad? Reflexionalo y verán que es interesante. Dios puede llevar todo para bien. No importa si alguien te busca mal, Dios lo puede tornar para bien, pero tienes que mantenerte en tu fe. Si tú mismo te equivocaste, Dios puede llevarlo para bien también. No importa lo que pase, Dios puede tornar para bien cualquier situación. Siguiente, el número 8. Dios sabe qué te conviene. También no entiendo por qué a muchos cristianos les cuesta trabajo creer esto. Dios sabe lo que te conviene. Muchos buscan hacer lo que ellos piensan y lo que consideran, pero hay veces que Dios nos va guiando hacia algo y no lo quieren reconocer. Isaías 55:9, se los voy a leer. Dice así: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiere decir que no podemos alcanzar a entender todos los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque su mirada es más alta. Si Dios hoy te está prohibiendo algo, tal vez es porque Dios quiere evitarte una caída más grande que venía adelante. Y Dios te está haciendo cambiar de dirección. Pero no entiendo por qué a mucha gente le cuesta tanto trabajo creer que lo que Dios nos dice es lo mejor. Mucha gente dice, es que te cambiaste de religión y ahora te niegan un montón de cosas. El punto es que nadie te niega nada. Lo importante es que si tú reconoces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, entonces uno, por convicción, trata de cambiar su vida. Cada quien decide qué hace con su vida. Si uno ve, reconoce que hay sabiduría en la palabra de Dios, entonces yo puedo decir conscientemente que yo me abstengo de cosas que tal vez antes hacía. ¿Por qué? Porque es la decisión que yo tomé, porque es la manera en que quiero vivir mi vida hoy. Y no porque alguien me diga, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, nadie te está impidiendo nada, pero tú haces las cosas porque sabes que la voluntad de Dios es mejor que tu propia voluntad. Y tal vez hay muchas cosas que en el mundo deleitan, pero tienen malas consecuencias. En cambio, vivir conforme a la voluntad de Dios te va a traer paz y después te va a traer edificación y bendición. Así que es mejor. Dios sabe qué te conviene, sus caminos no son nuestros caminos, su mirada es más alta, mejor confiemos. Mucha gente se afana y se aferra en querer hacer las cosas a como quiere y no busca cuál es la voluntad de Dios. Si yo siguiera el camino que yo quería, entonces yo no estaría ahorita aquí. Mi meta en la vida antes de conocer de Dios era ser un empresario exitoso. Entonces yo dediqué todo mi tiempo y esfuerzo a esa meta. Y yo siento que estaba caminando en esa dirección, pero al final tuve un resbalón, un tropiezo que me hizo perderlo todo. Y ahí fue donde Dios aprovechó para tomarme. Hoy que conozco las cosas de Dios, yo sé que no cambiaría lo que tengo hoy por nada en el mundo. ¿Por qué? Porque podría tener muchas otras cosas si yo quisiera, pero tengo lo que más me interesa: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Claro que hay partes que estoy trabajando, ¿verdad? Como decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, camino directo a la meta. Obviamente nadie es perfecto, pero debemos de buscar esa meta. Son los pequeños tesoros que Dios te va dando. Ahora tú decides. Si tú quieres ser tu voluntad, puede ser que tengas una buena vida, económicamente hablando. Si tú quieres buscar la palabra de Dios, vas a encontrar algo mucho mejor. Y no quiere decir que vayas a ser pobre. No tiene realmente una correlación. Simplemente que confiemos en que Dios, lo que Dios te diga puede ser mejor que lo que tú quieres. Número 9. Mandamiento número 9. La justicia y el juicio no son tuyas, son de Dios. La justicia y el juicio es de Dios. ¿Cuántas veces hemos recibido heridas en nuestro corazón por alguien que nos traicionó, alguien que actuó mal, y buscamos, como en nuestra naturaleza humana, nuestra carne, va a buscar un desquite o lo que llaman venganza? Y muchos no están tranquilos hasta que logran desquitarse o logran vengarse del mal que recibieron de otra persona.
Y no creen, no quieren creer, aunque a veces se dicen cristianos y aún así tratan de buscar la justicia por su propia mano. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quiere decir que Dios se va a encargar de darle lo que se merece a cada quien. La diferencia es que en que Dios, la ira de Dios obra justicia, la justicia del hombre obra venganza, muchas veces, entonces hay que tener cuidado. Dios no contamina su corazón al ejercer juicio, porque es imparcial. Nosotros sí podemos dejarnos llevar por una mala intención o un mal sentimiento. ¿Y por qué a mucha gente le cuesta tanto trabajo creer que Dios va a hacer justicia? Dicen, pues, te robaron, no sé, tu celular, o como a mí, que me robaron el carro. Robaron el carro. Ah, ok, pues Dios hará justicia. No, que hay que hacer esto y que hay que hacer aquello, que hay que hacer el otro. Yo creo que Dios va a hacer justicia. Esa es mi fe y estoy en paz con eso. Así que a muchos les cuesta trabajo confiar en que Dios va a hacer la justicia al final. Va a hacer lo que es correcto, no lo que nosotros pensamos que es correcto. Y vamos al número 10, al último mandamiento que los cristianos no creen. El mandamiento número 10, bueno, yo lo manejé así como mandamiento, ¿no? Este número 10 es algo que lo vemos más a menudo, que se ve más evidentemente en muchos que dicen que tienen fe. Y este punto es que llegará el día de rendir cuentas y muchos pareciera que no lo creen. Viven diciendo que creen en Dios, o sea, viven diciendo, pero viven haciendo como si Dios no existiera. Entonces esa fe realmente pues no tiene mucho sustento, ¿no? Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Cuando venga el Señor, que ya parece que está cerca, ¿no? Pero no tiene que venir el Señor, a lo mejor y nosotros vamos, pero el encuentro se va a dar. El día de rendir cuentas va a llegar. Decía el apóstol Pablo, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos estaremos rindiendo cuentas de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea mal. Entonces, ¿por qué tanta gente vive como si no creyera esto? O más bien dicho, evidenciando que no lo cree. Porque si de veras creyeras que va a haber un día de rendir cuentas, pensarías dos veces, muchas veces, antes de hacer las cosas. Cuando de repente ven la oportunidad de robar algo, aunque sea pequeño, y dicen, ay, al cabo nadie ve, al cabo Dios me perdona. Parece que no se dan cuenta que van a rendir cuentas de eso. Se les olvida. Tal vez no tenían una verdadera fe respecto a ese punto. Así que muchos cristianos viven como si diciendo que creen todo esto, pero con una vida que demuestra que realmente no lo creen, como leíamos al principio, en el capítulo 11 de Hebreos. No solamente hay que creer que hay un Dios, también hay que creer que Él va a dar una retribución a todo lo que hacemos, es decir, también creer que lo que Dios dice se va a cumplir. ¿Qué pasaría si creyeres y actuaras conforme a todos estos mandamientos que hemos visto hoy? Entonces, primeramente vivirías en santidad, vivirías sin miedo, sin angustia, sin amargura, sin preocupación, sin inseguridad, en paz. Y para resumirlo más pronto, el fruto del Espíritu Santo. Esa sería la consecuencia, porque empezarías a vivir guiado por el Espíritu Santo. ¿Te falta algo de lo que les acabo de decir? ¿Seguridad? ¿O tienes preocupación? ¿Tienes amargura? ¿Tienes angustias? Tal vez es porque no has creído algunas de esas palabras. Y muchos terminan con muchos pastores terminan con una frustración
incluyéndome, de que a algunos hermanos se les predica y se les predica y siguen cayendo en los mismos errores, y entonces algunos nos preguntamos, ¿qué no crees en Dios? ¿Por qué te dices cristiano si la palabra que Dios te dice no la estás viviendo, no la estás recibiendo en tu corazón? Muchos piensan que ya nacieron de nuevo y la verdad es que no. Muchos han llenado su corazón de puras palabras huecas, de una letra muerta. ¿Mm? Ya predicaré en otra ocasión acerca del rema y del logos, pero la palabra tiene que cobrar una vida, tiene que cobrar vida en el momento en que nosotros empezamos a hacer acciones y no solamente palabras. Tenemos que vivir en la palabra de Dios. Y eso va a demostrar nuestra fe. Si tú estás viviendo en los mandamientos de Dios, no solamente vas a tener esas retribuciones buenas, sino que también vas a dar testimonio de que la palabra de Dios es verdadera. Vas a hacer que la gente que está a tu alrededor pueda ver una verdadera diferencia y no una religión. Lamentablemente muchísimos cristianos han sido educados para vivir en una religión y no tienen una evidencia de una fe verdadera. Recuerden cómo empezamos hablando de Isaías. Decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchos pastores así, de repente hay momentos en que estamos así. ¿Quién ha creído a la predicación que el Señor nos dio? Porque se les da la palabra, se les predica y siguen viviendo con amarguras, con angustias, con rencores, con resentimientos. ¿Quién creyó a la palabra entonces? Pablo dijo, yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque yo jamás rehusé darles todo el consejo de Dios. Ahora, lo importante es qué van a hacer con esta oportunidad. Si vivimos con esa palabra de Dios, vamos a poder experimentar una retribución buena. Cada quien va a elegir si acepta o no acepta la palabra de Dios. Y Dios va a respetar esa decisión. Dios no te va a obligar a obedecerle, porque no eres un esclavo. Pero aquellos que quieren, por amor a Dios, hacerse esclavos de Dios, entonces Dios no los va a tratar como esclavos, sino como amigos. Son palabras del Señor, no mías. El Señor fue el que dijo, yo no los voy a tratar como siervos, sino como amigos. Así que esta es la voluntad de Dios y ahora ustedes dispondrán cuál es su voluntad de ustedes hacia Dios. Así que les voy a pedir que terminemos este tiempo con una oración. Les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos guíe a esta obediencia, a entender su palabra y a seguir viviendo conforme a lo que Él nos está hablando día con día. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Mi bendito y amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra se vuelve una palabra viva. Se vuelve viva, mi Dios, cuando nosotros entendemos tu mensaje y tomamos decisiones en nuestra vida, cuando tomamos la decisión de negarnos a nosotros mismos, de tomar esa cruz y seguirte, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a entender y obedecer, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y buscamos tu palabra. En ese momento, mi Dios, tu palabra se hace viva y empezamos a ver esos frutos. Empezamos a ver tu mano verdaderamente actuando sobre nuestra vida. Y por eso, mi Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tus milagros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra. Permítenos ser obedientes y ser fieles. Y cada día, mi Dios, que tú nos prestes vida, que nos acerquemos más a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Y todo lo has puesto en nuestra mano para que nosotros decidamos qué hacer con esta vida. Te pedimos, mi Dios, que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer, para que tu buena voluntad se cumpla en cada uno de los que estamos oyendo este mensaje. Te lo pedimos, mi Dios, con todo nuestro corazón, en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Con esta oración terminamos este estudio y les quiero agradecer su atención a esta transmisión y pues invitándolos a que sigan al pendiente de las futuras enseñanzas. El día de mañana también tenemos por Facebook a las 9 de la mañana una enseñanza acerca de los milagros de Jesús. En la tarde por el canal de YouTube tenemos otra enseñanza más y tenemos prácticamente todos los días de miércoles a domingo. Jueves y viernes tenemos 9 de la mañana a 6:30 de la tarde.
Sábado a las 2 de la tarde empezamos 2 clases y el domingo a las 10:30 de la mañana. Así que los invito a que estén al pendiente de las transmisiones y pues compartan este video, denle like y pues también los invito a seguir el canal de YouTube que es Yeshua TV 2012. Ya hay varios videos posteados en la misma página del instituto. Así que estén al pendientes. Hay una convocatoria para un concurso de fotografía. Participen. Yo creo que pues por lo menos nos ayudará como un ejercicio, una relajación, una dinámica en el cual podemos pues, también reflexionar en lo que hay a nuestro alrededor. Ya es obvio que la temática de la fotografía es la fe. Y pues vean la convocatoria en la página, ahí están todos los requisitos. Participen y pues vamos a seguir juntos avanzando en la enseñanza, en la palabra de Dios. Les agradezco mucho su atención y nos vemos, si Dios nos lo permite, en un próximo video. Y, por cierto, antes de despedirme, se me olvidaba decirles. Les tengo pendiente un video de preguntas y respuestas y pues voy a aprovechar en este momento para hacer ese video. Así que voy a esperarme ahorita unos 10 minutos y aproximadamente en 10-15 minutos más estaré iniciando una transmisión por YouTube dando respuesta a algunas preguntas que nos han mandado al inbox. Quien tenga más preguntas también puede ir mandando y en futuros videos trataré de ir respondiendo esas preguntas que van surgiendo. Así que en unos 10 minutos, si gustan y si así lo desean, pues los espero en YouTube y seguimos platicando un poquito más sobre preguntas y respuestas bíblicas. Ahora sí me despido, que Dios les bendiga mucho y nos vemos en la próxima transmisión. Bye.